Capítulo 24. Asalto a Kumogakure. Los rayos de luz del sol poniente apenas se veían sobre las cimas de las montañas de Kaminari no Kuni. Los rayos fríos que se vieron crearon un intenso efecto de halo alrededor de las montañas antes de que terminaran golpeando la densa nube que cubría las montañas. La luz refractaba las gruesas partículas de agua condensada y cambiaba su color generalmente blanco a naranjas y rosas. Era una vista muy hermosa como la que el Koyushima podía atestiguar. El Koyushima era un shinobi promedio de nivel Chunin. Tenía el pelo verde oscuro hasta la barbilla y ojos marrones. Su atuendo consistía en el atuendo Kumogakura estándar de un Chunin. Un top largo y gris que se frunció en la cintura para darle una apariencia de faja con pantalones de colores a juego. Sobre esto estaba su chaleco antibalas de Chunin de una sola correa junto con un conjunto de protectores de brazos y espinilleras. Atado a su cintura había una katana de aspecto sencillo. Como todos los shinobi de Kumogakura, Liko fue entrenado en el uso de Kenjutsu y Raiton Jutsu. No era el mejor en ninguno de esos, especialmente Raiton, ya que su afinidad elemental era por el Suiton Ninjutsu, pero se las arregló. Era lo suficientemente bueno como para hacer Chunin, aunque no había avanzado más allá de eso a pesar de haber sido un shinobi de Kumogakure durante los últimos 16 años. Esto estaba bien con él. Realmente no le importaba avanzar de rango. Liko tenía una vida decentemente cómoda como miembro del Escuadrón 16, cuyo trabajo era patrullar la frontera sudoriental, la única forma de ingresar a Kaminari no Kuni por tierra. Esa era una de las razones por las que Kumo era casi imposible de invadir, y una de las razones por las que no necesitaban una gran cantidad de shinobi asignados a la patrulla fronteriza. Con solo una ruta terrestre capaz de ser utilizada para ingresar a Kaminari no Kuni, significaba que las fuerzas invasoras se canalizarían a través de ese espacio de 15 kilómetros. Y aunque todavía era una porción significativa de tierra, no era nada comparado con personas como Inokuni, que tenía casi 7 veces esa cantidad que necesitaba ser patrullada. Junto con el Escuadrón 16, solo había otros 8 escuadrones asignados a la patrulla fronteriza. Los 9 escuadrones no eran necesariamente un grupo muy unido, nada como esos abrazadores de árboles de Konoha, pero se llevaban bastante bien. Era necesario que al menos fueran capaces de trabajar juntos para establecer sus patrullas en una formación de red que garantizaría que nadie pasara los ríos y valles que formaban la gran mayoría del país. El escuadrón del Ko estaba patrullando más cerca de la frontera. Era su trabajo establecer la primera red dentro de su formación. El grupo de 4 viajaba a través del terreno mixto a varios metros el uno del otro y se movía en una formación de cruce que los hacía tejer dentro y fuera de la vista del otro cada pocos segundos. Estar tan cerca de las fronteras que separaban Kaminari no Kuni de Shimonokuni, Land of Frost, significaba que el terreno era una combinación de valles llenos de niebla y varios ríos que eventualmente conducirían al terreno cubierto de montañas por el que su país era tan conocido. Escuadrón 16, el crujido de su auricular volvió a la vida en un estallido de estática y se escuchó la voz del capitán a cargo de la patrulla fronteriza. El hecho de que ella estuviera hablando ahora lo alertó sobre el hecho de que el resto de los escuadrones vendrían una vez que recibieran todo claro. ¿Algo que informar? Terminado. Hubo un momento de silencio antes de que se escuchara otro crujido de estática sobre el auricular y su voz de líder de escuadrón Jounin se escuchara por la línea. Nada inusual de informar. Todo parece normal. Protocolo estándar. Terminado. El protocolo estándar requería la formación normal de la red que haría que los 9 escuadrones configuraran sus patrullas en un patrón amplio. No fue tan apretado como algunas de las redes que formaron al perseguir a una persona sospechosa o a un ninja perdido, pero luego, para algo así como una simple patrulla fronteriza, las formaciones más avanzadas diseñadas para encerrar y capturar posibles enemigos no eran necesario. Entendido. Los escuadrones 6 y 7 se encontrarán contigo en el punto alfa. Una y otra vez. Su líder de escuadrón Jounin reconoció las órdenes de sus superiores antes de ordenar a los miembros del escuadrón 16 al punto alfa. El punto alfa era un pequeño búnker subterráneo exactamente a 52 metros de su ubicación actual.
Era casi imposible que alguien sin autorización lo notara debido al genjutsu que se tejía alrededor del búnker, lo que lo hacía parecer una pequeña colina. Solo los miembros de la fuerza shinobi de Kumogakure, o un doujutsu como el Sharingan o el Byakugan serían capaces de reconocer y ver la ilusión de lo que era. Liko se formó detrás de su líder de escuadrón, Mai, una Jounin con cabello negro que tenía dos pequeños bollos atados en la cabeza mientras que el resto se dejaba correr por la parte delantera de sus hombros y bajaba por su pecho. Tenía unos ojos castaños claros con una expresión apática que parecía aburrida. Era una mirada que siempre llevaba. Al igual que el Ko y todos los demás, su atuendo consistía en un atuendo Jounin estándar. La única diferencia entre ella y la mayoría de los miembros de su escuadrón era que no tenía una katana a su lado, sino varias docenas de estilletos atados a lo largo de su cintura y muslos. Cuando el grupo llegó al punto alfa se vieron obligados a detenerse cuando vieron a alguien que no debería estar allí. Aterrizando en el suelo, el escuadrón de 4 vio a un hombre con el pelo de punta naranja y varios piercings en la nariz y las orejas, y 2 piercings más debajo del labio inferior. Sus ojos eran el par más extraño que cualquiera de ellos había visto. Tanto el iris como la esclerótica eran de color púrpura, y había 4 anillos concéntricos que rodeaban la pupila. Parecían una especie de doujutsu, pero no se parecían a ningún doujutsu que el Ko hubiera oído hablar alguna vez. Sin embargo, aunque los ojos eran inusuales, no fue lo que llamó la atención de su líder de escuadrón. Esa capa. Era la capa. Envolviendo al hombre, cubriendo todo su marco desde allí, había una capa negra que tenía nubes rojas. Era una prenda inusualmente llamativa para cualquiera, muy fácil de notar. Era casi como si quisiera que la gente lo viera. Tan ocupado estaba el Ko observando al hombre que se sorprendió por completo cuando la extraña figura de cabello naranja desapareció. No solo se movió, sino que desapareció por completo. Al menos, eso es lo que le pareció a él. El sonido deslizante de la tela y la carne que se cortaba seguido de un jadeo dolorido hizo que el Ko volviera su atención hacia uno de sus compañeros de equipo. Se sorprendió cuando vio que el hombre que desapareció estaba parado frente a uno de los miembros de su escuadrón, con una extraña varilla de metal en la mano izquierda. Dicha barra también fue apuñalada a través del cofre de su compañero de equipo, penetrando todo el torso del hombre y sobresaliendo de su espalda. Cuando su compañero de escuadrón se estremeció de muerte, el hombre de cabello naranja sacó la vara del ahora muerto Chunin y dejó que el cadáver cayera al suelo con un ruido sordo. Es Akatsuki. Mai gritó en estado de shock, y Ko se sorprendió de que lo atravesara. Él sabía de Akatsuki, todos lo sabían. Un grupo de poderosos ninjas desaparecidos que aparentemente fueron después del Biju. Incluso se habían visto obligados a intensificar sus patrullas ante la posibilidad de que uno de sus miembros intentara colarse en Kaminari no Kuni para llevarse a Kirabi-sama y Yujito-sama. Si bien su propia sorpresa al ver a un miembro de Akatsuki aquí lo mantuvo arraigado al lugar, el hombre de cabello naranja con los ojos extraños logró desaparecer en otra explosión de velocidad. Apareció frente al último miembro de su escuadrón, un amigo bebedor suyo, y al igual que la última vez, el hombre atravesó al Chunin en el pecho con esa extraña vara. Ko. Mai espetó mientras le quitaba 2 tacones de aguja y los hacía girar en sus manos. No te quedes ahí parado como un idiota. Ir. Con su artículo dicho, Mai comenzó a canalizar el chakra del rayo a través de sus tacones de aguja. Una parte de la razón por la que era una Jounin a pesar de no tener muchas habilidades sólidas a corta distancia se debía a su precisión con el lanzamiento de armas y su talento en la manipulación de rayos. Ella era una de las ninjas más hábiles en la aldea cuando se trataba de manipular el elemento Raiton y estaba a la par con algunas de las ninjas más poderosas de su aldea. Raiton. Paso no Kiba, lanzamiento de rayo. Piercing Fan, con los 2 tacones de aguja en la mano ahora cubiertos con arcos de relámpagos azules, Mai lanzó los cuchillos afilados al hombre de cabello naranja con una velocidad increíble. Las armas eran tan rápidas que todo lo que el Ko pudo ver fue una raya azul y aguda mientras viajaban directamente hacia el miembro de Akatsuki que acababa de atacar y matar a 2 de sus compañeros de escuadrón. Parecían 2 rayos en lugar de un par de cuchillos arrojadizos. Los tacones de aguja, que parecían atravesar al hombre con facilidad a la velocidad con la que viajaban, nunca lo tocaron. El Ko ni siquiera podía comenzar a adivinar lo que pasó. En un segundo, las armas envueltas por un rayo navegaban hacia su enemigo a velocidades que la mayoría de los Jounin no podrían seguir, y al siguiente las 2 cuchillas fueron voladas con algún tipo de fuerza invisible.
El siguiente instante sucedió demasiado rápido para que los ojos del Colo siguieran. Mai se había estado preparando para lanzar más kunai cubiertos de relámpagos cuando de repente la levantaron y la lanzaron hacia el miembro de Akatsuki. Antes de que el Ko pudiera parpadear, Mai fue atravesada por la barra de metal negro, su boca se abrió en un jadeo cuando la sangre se filtró. Cuando las luces de sus ojos se atenuaron, el hombre que llevaba la capa negra con nubes rojas la sacó de la barra y arrojó su cadáver al suelo. Y que el hombre estaba delante del Ko. Lo último que vio el Chunin con pequeñas aspiraciones fue ojos morados con anillos concéntricos mirándolo antes de que su mundo estallara en dolor. Shocks. Pain miró el cadáver del hombre de pelo verde que acababa de tirar al suelo antes de levantar la vista hacia su entorno. No se molestó en girar la cabeza para ver a las otras 6 figuras saliendo del terreno cubierto de rocas circundantes. No necesitaba molestarse, porque ya sabía que vendrían. Él era ellos, tal como ellos eran él. Eran todos uno. Todos eran Pain. 6 pares de ojos idénticos de Rinnegan miraban hacia el valle empañado. Más allá de la frontera yacía Kaminari no Kuni, el país donde estaba Kumogakure. El pueblo shinobi donde vivían los Achibi Jinchuriki. Escuadrón 16, ¿ya has llegado al punto alfa? Escuadrón 16. Infieme. Pain miró el audífono del Chunin que acababa de matar cuando una voz se escuchó, cada vez más fuerte cuando pedía que el Escuadrón 16 les informara. Parecía que tenía unos pocos shinobi más pequeños para tratar antes de que pudiera llegar a Kumogakure y asegurar su objetivo. Shocks. Fue un día bastante tranquilo en Kumo. Por supuesto, el término pacífico siempre es muy subjetivo cuando se trata de una aldea shinobi, y aún más cuando se habla de una aldea como Kumogakure. Como una aldea ninja que está fuertemente militarizada, siempre está sucediendo algo. Ninjas saltando por los tejados, tanto Anbu como escuadrones normales, ninjas caminando por la calle y mezclándose con las pocas familias civiles que vivían en Kumo. Entrenamiento ninja en uno de los muchos cientos de campos de entrenamiento que salpicaban la aldea. De hecho, los campos de entrenamiento casi siempre estaban llenos de numerosos entrenamientos shinobi para agudizar sus habilidades. No era inusual que se vieran y escucharan sonidos de explosiones y grandes arcos de rayos provenientes de los numerosos campos de entrenamiento durante casi 24 horas. El Yondaimer Baikage era muy grande en el entrenamiento y exigía que todos los ninjas, independientemente de su edad o rango, deben entrenar durante varias horas cada día para mantener sus habilidades afiladas. Y así, cientos de shinobi estaban actualmente afuera en uno de los muchos campos de entrenamiento practicando su jutsu o puliendo sus habilidades con una cuchilla. Aún así, a pesar de que el día estaba ocupado, pacífico era un término que podría contribuir a la aldea. Por lo menos, el día podría ser pacífico porque no hubo batallas a gran escala, ni situaciones en las que alguien pudiera morir en cualquier momento. No había nada que indicara que este día sería diferente a cualquier otro día. Quizás por eso nadie se había dado cuenta del grupo de 6 figuras de cabello naranja que se encontraban a varios metros de Kumogakure. Los 6 caminos de Pain se alzaban sobre un acantilado con vistas a todo Kumo. Acostado a los pies del camino de en un charco de sangre en expansión estaba el cadáver de un antiguo Anbu, el último perímetro de defensa de las aldeas en este sector particular de las afueras de la aldea. Deva entrecerró los ojos sutilmente mientras miraba la gran aldea. Según los informes que Akatsuki había logrado recibir, el Jinchuriki de Kumo rara vez visitaba la aldea, especialmente desde el intento fallido de Akatsuki de adquirir el Nibi Jinchuriki. Fue una circunstancia afortunada y desafortunada. El hecho de que el Jinchuriki de Achibino estuviera aquí significaba que Pain no solo tenía que obtener información sobre su paradero, sino también viajar a otro lugar después de aniquilar la aldea, lo cual era molesto. Al mismo tiempo, no quería luchar contra el Achibi Jinchuriki, el Yondaimer Baikage y el resto de la aldea al mismo tiempo. No tenía dudas de quién ganaría tal pelea, pero Pain también sabía que no saldría ileso de esa batalla. Sí. Probablemente fue lo mejor que el Achibi Jinchuriki no estaba aquí. No tiene sentido luchar contra el anfitrión perfecto junto con un pueblo entero al mismo tiempo. Hora de comenzar. El camino preta, un hombre grande con el pelo peinado hacia atrás, un piercing agudo en cada mejilla, 2 que corren verticalmente por su nariz, 5 más que sobresalen de su labio inferior y otros 2 largos piercings que salen de su oreja se trasladaron al delante del grupo.
El segundo camino de animales, una niña con un receptor de chakra por encima de la nariz, 2 a cada lado del cuello, una fila de 4 corriendo verticalmente por cada mejilla y 2 tachuelas en cada antebrazo, caminaron hacia Preta mientras el otro cadáver reanimado se agachó y entrelazó sus manos. Dio un paso sobre las manos de Preta, que apuntaban hacia Kumo, luego se agachó en preparación. Muy pronto, Animal fue lanzado por el aire a velocidades impresionantes. Su cuerpo se enderezó mientras se lanzaba hacia la aldea Shinobi de cabeza, sin prestar atención a cualquier peligro posible que pudiera enfrentar. No había necesidad de que ella se preocupara. A diferencia de Konoha, Kumo no tenía una barrera que lo rodeara que alertaría a Nane de su presencia. Esto probablemente se debió a la cantidad de Shinobi que tenían, casi 3 veces la de Konoha. Cuando Animal se acercó, rápidamente se dio la vuelta, aterrizando sobre sus pies sobre un techo. Al mismo tiempo, sus manos hojearon varios sellos para que tan pronto como aterrizara en el suelo, estuviera lista para convocar a los otros 5 caminos hacia ella. Hubo una gran bocanada de humo cuando aparecieron los 5 caminos. Sin embargo, se dispersó muy rápidamente, ya que los 6 caminos despegaron tan pronto como fueron convocados, ya preparándose para causar el mayor daño posible antes de que alguien pudiera darse cuenta de que estaban allí. Shocks. Animal no tardó mucho en llegar al centro de la aldea. La mayoría de los ninjas que patrullaban el interior de Kumo eran chunin, y eran demasiado lentos para verla como algo más que un borrón. Cuando llegó al corazón de Kumo, sus manos ya habían volado a través de todos los sellos necesarios para convocar a una poderosa criatura de su elección. La nube de humo que creó la invocación era mucho más grande que cuando había convocado a los otros caminos, y mucho más notable debido a eso. No es que esto importara mucho. Antes de que el humo se hubiera dispersado por completo, un perro de 3 pisos y 3 cabezas saltó y descendió sobre la desventurada aldea antes de que las fuerzas de la aldea pudieran comenzar a darse cuenta de lo que había sucedido y mucho menos establecer una respuesta oportuna. Varios edificios fueron diezmados cuando la gran bestia de 3 cabezas se estrelló contra ellos con imprudente abandono. Varios ninjas que saltaban por los tejados fueron lanzados violentamente por el aire, algunos de ellos golpearon el suelo y un número aún mayor golpeó los edificios circundantes. A juzgar por el repugnante crujido que se pudo escuchar de varios de ellos, los que golpearon el edificio en particular, muchos de estos shinobi no resultaron heridos, sino que fueron asesinados, la fuerza que golpearon la pared al terminar con sus vidas. El camino de los animales miraba mientras su bestia convocada comenzó a arrasar la aldea. Esto crearía una agradable distracción para que los demás comenzaran a matar al shinobi de esta aldea con mucha más facilidad. Shocks. Asura era quizás el aspecto más inusual de los 6 caminos. Además de estar completamente calvo con 4 receptores de chakra con púas sobresaliendo de su cabeza, Asura también poseía 3 caras. Cada cara se veía generalmente igual e incluso tenía los mismos piercings, 2 que corrían verticalmente por cada mejilla, un anillo de bucle que corría verticalmente por el puente de la nariz y un gran receptor incrustado en la barbilla. Sí, solo mirar la cara de Asura fue suficiente para informar a cualquiera que no era una persona normal. Aterrizando en el suelo, Asura se deslizó por la superficie de tierra. Mientras se deslizaba por el callejón abandonado, su mano izquierda agarró la muñeca de su mano derecha, la retorció y luego tiró. El aceite brotó del antebrazo de Asura cuando fue arrancado. Mientras estiraba más su brazo, un cable de metal largo de 1 pulgada de grosor con varias docenas de misiles unidos se hizo más y más visible a medida que la muñeca se alejaba del resto del brazo. Al detenerse abruptamente, Asura levantó su brazo, ahora cargado con armamento mecánico de alta tecnología, sobre su cabeza. Menos de un segundo después, 2 docenas de misiles fueron lanzados al aire. Muchos shinobi y civiles que se encontraban en la vecindad general de Asura levantaron la vista cuando vieron estas máquinas de aspecto extraño con un plumaje en llamas como las de un cometa detrás de ellos. Sin embargo, no tuvieron mucho tiempo para mirar y preguntarse acerca de estos dispositivos inusuales, ya que el primero pronto golpeó un edificio cercano. Uno tras otro, los misiles golpearon edificios y carreteras, explotando con la fuerza suficiente para que todo el impacto del edificio volara por las nubes. Muchos de los edificios que fueron golpeados fueron reducidos a escombros, y grandes trozos de escombros creados por los edificios destruidos fueron enviados a volar. Los escombros golpearían otro edificio, derribarían las paredes que golpearon, o volarían a una calle llena de civiles y shinobi, matando a muchos de los que golpearon y dejando la misma cantidad rota.
Esos misiles que golpearon la calle a menudo lograron hacerlo en una intersección concurrida o en un mercado bullicioso, enviando a los que no estaban en su radio de explosión volando. Aquellos que no tuvieron la suerte de no obtener una explosión total de la fuerza destructiva del misil fueron destruidos de inmediato, sus cuerpos explotaron en un chorro de sangre y sangre mientras los pedazos de su anatomía fueron enviados volando a través de la calle y salpicando las paredes. Con un poco de suerte, la cantidad de destrucción generada por los explosivos no solo causaría suficiente muerte y caos como para mantenerlo en pánico, Asura esperaba que la forma en que se había extendido la destrucción de los explosivos evitaría que la gente se arrepintiera de su general ubicación para poder continuar causando el mayor daño posible a largo alcance. En cualquier caso, era hora de mudarse a otra ubicación de todos modos. Engendrado fue el ninja que se quedó quieto durante demasiado tiempo en territorio enemigo. Shocks. Preta contó al menos 10 shinobi que lo rodeaban en el suelo y otros 5 en los tejados. Sus chalecos antibalas y la forma en que se portaban le mostraron que muchos de ellos eran chunin, pero pudo ver algunos hounin entre el gran grupo de ninjas que buscaban quitarse la cabeza. La mayoría de la gente probablemente estaría preocupada por estar rodeada de tantos shinobi enemigos. Preta no lo era, y no solo porque era solo un cadáver reanimado. Simplemente no había necesidad de que se preocupara por la basura que actualmente enfrenta. ¿Qué podrían hacer los ninjas magros como la chusma a su alrededor cuando se enfrentaban a un dios? Raiton. Bakurai, lanzamiento de rayo. Carga de profundidad. Varios de los ninjas fueron envueltos en una capa de rayos después de pasar por un conjunto de signos de manos. Parecía que iban a colaborar con su jutsu combinando el mismo jutsu para hacer el ataque más grande y más poderoso. Era similar a la forma en que funcionaba la colaboración jutsus, en la que un ataque elemental se usaría para impulsar otro tal fue con fuego y viento. Esto fue un poco diferente, ya que solo se usaba un jutsu y varias personas lo lanzaban al mismo tiempo, pero el efecto era el mismo, no es que importara. Mientras que los 6 grandes rayos de electricidad se combinaron en el aire para aumentar enormemente tanto en tamaño como en potencia, el resto del ninja sacó sus espadas y se preparó para precipitarse si lograba esquivar el ataque. No es que tuviera necesidad de esquivar. Extendiendo sus manos justo cuando el jutsu combinado estaba a punto de golpear, Preta comenzó a absorber el chakra que se había utilizado para alimentar el ataque. Lentamente, poco a poco, el gran jutsu de rayos comenzó a disminuir tanto en tamaño como en potencia. Para aquellos que miraban desde lejos, parecía que el jutsu estaba siendo absorbido por una distorsión centrada alrededor de la palma de Preta. ¡Qué demonios! El jutsu no tuvo efecto. La sorpresa emanaba del ninja de Kumo que rodeaba a Preta. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué este extraño hombre no era más que un cadáver carbonizado? ¿Había fallado el jutsu? ¿O había encontrado este bicho raro de pelo naranja alguna otra forma de sobrevivir a lo que debería haber sido una combinación de jutsu insuperable? Si no estuvieran en medio de una batalla contra un ninja que realmente había tenido el descaro de atacar su hogar, no cabía duda de que muchos de ellos se estarían rascando la cabeza confundidos. Como era, no tenían tiempo para confundirse. Su enemigo todavía estaba vivo, ileso, y eso significaba que todavía tenían trabajo que hacer. Como el jutsu había fallado de la manera más espectacular, los ninjas circundantes que tenían sus armas rápidamente se cargaron rápidamente. Corrieron hacia adelante a diferentes velocidades, sus armas levantadas o preparadas en sus estilos preferidos. El ninja de Kumo tenía a Preta rodeada por todos lados. Estaba encerrado, atrapado, y no tenían intención de dejarlo salir vivo de esta trampa. Lástima que Preta no necesitara su permiso para salir vivo de esta situación. Algo interesante sobre los caminos de Pain. Cada ruta tiene una sola habilidad particular que les ha sido otorgada por el Rinnegan, una de las 6 habilidades que eran técnicas que solo aquellos que portaban el ojo Samsura podían usar. Debido a esto, cada camino en realidad era muy limitado en lo que podían hacer. El camino Preta solo podía bloquear y absorber ninjutsu, el camino animal solo podía convocar, el camino humano podía leer la mente de su objetivo y sacar su alma, etcétera, etcétera. Sin embargo, nunca encontraría un camino que pudiera hacer más que el poder que se les dio. Un buen ejemplo fue el ninjutsu elemental. Ningún camino podría usar el ninjutsu elemental, porque no era una habilidad específica de Rinnegan. La incapacidad del camino de usar más de una técnica única limitada a los senderos de Pain de muchas maneras.
Juntos, eran una fuerza casi imparable, pero divididos se debilitaron significativamente, sus habilidades generales no eran tan poderosas como la suma total de sus partes. Entonces, ¿cómo se puede eliminar la debilidad inherente al dividir las técnicas de Rinnegan en 6 cadáveres reanimados? La respuesta es simple. Taijutsu. Moviéndose a velocidades que ninguno de los shinobi a su alrededor podía seguir, Preta atacó a su primer objetivo, un ninja más joven que tenía un poco más de velocidad que el resto de ellos y era el que lo alcanzaría lo antes posible. Preta apareció justo enfrente del macho más joven y antes de que alguien pudiera comenzar a darse cuenta de que Preta había cambiado de posición, golpeó el puño aplastante contra el pecho del otro ninja. Si el sonido de los explosivos de Asura y el rugido y el ruido de los edificios aplastados bajo los pies por el monstruo invocado de animal no lo ahogara, el sonido crujiente de los huesos del joven shinobi rompiéndose mientras se hundían hacia sus órganos habría sido abrumadoramente fuerte. El joven shinobi ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar, ya que el golpe no solo lo mató al instante al tener un fragmento de hueso particularmente desafortunado que lo apuñaló en el corazón, sino que el golpe fue lo suficientemente poderoso como para que el Kumo Chunin volara hacia atrás. Preta no esperó a ver cómo el cadáver, ahora muerto, se estrelló contra la pared con una grieta repugnante. Él ya se estaba moviendo. Por ahora, el otro ninja se había dado cuenta de que ya no estaba en su posición original. Se habían detenido en seco, aunque algunos que notó lo habían visto y estaban ajustando su carga en consecuencia. No tendrían la oportunidad de atacarlo. Una vez más, Preta avanzó, arremetiendo con una poderosa patada que se conectó con el plexo solar de un ninja. Cuando el hombre más joven cayó con las costillas rotas, Preta giró su cuerpo hacia la izquierda. Su mano derecha salió disparada, agarrándose a una muñeca cuya mano contenía una espada que había descendido hacia su ala. Continuando con su giro, Preta pronto se hizo sonar de espaldas con el shinobi que acababa de atacarlo, su propia mano todavía agarraba firmemente la muñeca de sus enemigos. Con un sonido nulo, Preta procedió a arrojar al ninja enemigo sobre su espalda y a un grupo de otros ninjas que lo atacaban. Varios de los ninjas que cayeron, pero la mayoría de ellos lograron evitar ser arrojados al suelo saltando hacia un lado o sobre el hombre arrojado al suelo. Eran los menos afortunados del grupo, ya que Preta decidió sacarlos primero. Al aparecer entre dos ninjas que habían saltado por el mismo camino general, el gran cadáver reanimado lanzó su puño en la cara de ambos enemigos con la fuerza suficiente para que sus caras se derrumbaran cuando fueron enviados en una ruta de vuelo similar a la del primer Preta víctima cercana recibida. ¿Qué demonios es este chico? Es un monstruo. No. No es un monstruo, pensó Pain para sí mismo cuando Preta comenzó a diezmar al resto del ninja que intentaba destruirlo. Un dios. Shocks. La sonrisa siempre presente todavía estaba en la cara del camino humano mientras sostenía su mano sobre la cabeza de un ninja que había logrado capturar mientras todos los demás habían estado distraídos por los fuegos artificiales y la destrucción masiva que ocurría en toda la aldea. No había sido tan difícil encontrar a este hombre. Ya había estado caminando por un callejón desierto cerca de un bar, probablemente había tomado demasiadas bebidas, y todo lo que Uman tuvo que hacer fue agacharse y colocarse una mano sobre la cabeza antes de que el hombre pudiera recuperarse de su sorpresa al ver las numerosas explosiones ocurriendo dentro de su pueblo. El humano era uno de los caminos de aspecto más normal. Un hombre ligeramente afeminado con cabello largo y anaranjado y ojos Rinnegan. Como todos los senderos de Pain, tenía varios receptores de chakra incrustados en su cuerpo. Las que tenía en la cara estaban ubicadas en sus mejillas, con dos que corrían verticalmente por cada mejilla, lo que parecía estar a la altura de los receptores de chakra, y una que atravesaba el puente de su nariz. Con su mano en contacto con el apéndice que contiene el cerebro del otro hombre, Uman rápidamente y minuciosamente recorrió la mente en busca de cualquier información que el tipo pudiera tener sobre el paradero de la Chibi Jinchuriki. No fue sorprendente que la ubicación de la Chibi Jinchuriki fuera un secreto bien guardado cuando se tenía en cuenta que el anfitrión de 8 colas era el hermano menor del Raikage. Mientras que muchas personas parecían saber que el Jinchuriki conocido como Kirabi rara vez estaba en la aldea en estos días, pocos sabían realmente dónde estaba retenido. Como todos los demás, este hombre tampoco sabía dónde estaba guardado el Jinchuriki de la Chibi. Parecía que el Yondaimer Raikage había aumentado la seguridad de su Jinchuriki, o al menos de su hermano. Por otra parte, en realidad no tenía que preocuparse por el Jinchuriki del Nibi, ya que la joven era conocida por ser una de las amantes del Kyuubi Jinchuriki.
Con el sello Iraisin de Namikaze probablemente ubicado en algún lugar de su persona, y un Iraisin Kunai para que lo use en caso de que fuera emboscada y necesitara una copia de seguridad, el Nibi Jinchuriki estaba actualmente fuera del alcance de Pain de todos modos. Por lo menos no podía ir tras ella hasta que Akatsuki hubiera adquirido algunos de los otros Jinchuriki que necesitaban. Los Nanabi y Rokubi Jinchurikis todavía estaban en libertad. Al ver cómo este hombre no tenía ninguna información útil para darle, Uman decidió que había sobrevivido a su utilidad. Levantando su mano como si estuviera tirando de algo, Uman observó cómo un objeto azul y fantasmal era arrancado de la cabeza del shinobi. Su interroge en el lugar rápidamente se aflojó cuando su alma fue sacada de su cuerpo, cayendo al suelo como una marioneta Tsunagakure con sus cuerdas de chakra cortadas. Uman levantó la vista justo a tiempo para ver varias explosiones del canon montado en la cabeza ubicado dentro del cráneo de Asura. Las luces azules de lo que se parecía claramente a una especie de rayo láser de alta tecnología golpearon varios edificios, simplemente dañaron a algunos y aniquilaron directamente a otros. Mientras Uman observaba, uno de los edificios más cercanos a él fue alcanzado. La explosión similar a un láser sacó una gran parte de la pared y varios pilares de soporte. Cuando el edificio comenzó a desmoronarse como una pila de cartas que habían sido golpeadas por un niño enojado que tenía un berrinche, Uman decidió buscar otra víctima de la que pudiera extraer información mientras Asura y los demás las mantenían distraídas. Con suerte, el próximo tonto en sus manos le daría el conocimiento que quería saber. Shocks. Unos minutos antes del asalto. Maldición, Omoi. ¿Siempre tienes que pensar demasiado en mierda? Estoy tratando de beber en paz aquí. Samui apenas podía mantener su personalidad genial y contener el suspiro irritado que quería escapar de ella. Había ido al bar hoy con la esperanza de poder tomar un buen trago y relajarse en paz. Ser un líder de escuadrón Jounin fue un trabajo duro, especialmente cuando dicho líder tenía ninjas debajo de ellos que no podrían llevarse bien si sus vidas dependieran de ello como ella. Día tras día, los dos ninjas Chunin del equipo Samui discutían sobre las cosas más triviales y poco geniales. Omoi analizaría y pensaría demasiado, y Karui respondería con palabras violentas y simplemente violencia. Se cansaba escucharlos pelear constantemente. Samui sintió que merecía un poco de tiempo de inactividad. Acababan de regresar de su última misión, escoltando a Yujito a Kirigakure, y ella estaba cansada. Mira, todo lo que digo es que tuvimos mucha suerte de que Courier Ninja no llevara documentos de alto secreto que podrían haber desestabilizado a todo el país. No solo eso, sino que si alguien realmente pudiera robarnos documentos, significa que nuestra aldea no es tan seguro como debería ser. ¿Quién sabe qué harían otros países y aldeas? Ga. Cállate. 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 ¿Por qué no lo entiendes? No sé si me importa. La situación ya se solucionó de todas llenas. Desafortunadamente para Samui, parecía que sus compañeros de equipo tenían la misma idea que ella. Podía ir a otro bar, por supuesto, pero solo había un bar shinobi en Kumogakure. El Raikage no aprobaba el consumo de alcohol, pero no podía prohibirlo a menos que quisiera entrar en una de las empresas más rentables de todas las naciones elementales. Entonces, en cambio, simplemente declaró que solo un bar sería un solo bar shinobi con la esperanza de evitar que sus fuerzas ninja se entregaran demasiado, ya que a la mayoría no le gustaba la mezcla con los civiles. El resto de los bares eran bares civiles, a los que definitivamente no quería ir. Si bien tener que sufrir al escuchar a Omoi y a Karui discutir era malo, la sensación de varias docenas de ojos desnudándote fue peor, mucho peor. Eran tiempos como estos. Samui maldijo su gran cofre. Claro, sus senos eran grandes. Incluso había hecho que la gente comparara el tamaño de sus senos con el de Senju Tsunade. Y fueron útiles para distraer a los ninjas masculinos. Pero más allá de eso no eran más que una mera molestia. A veces se interponían en su kenjutsu, eran tan grandes que no se ajustaban a su pequeño cuerpo y a menudo le daban problemas de espalda, y no podía ir a ningún lado sin tener a todos los hombres e incluso a varias mujeres mirando su pecho. Fue tan genial. Deberías preocuparte. ¿Qué pasa si algo así sucede de nuevo? Solo que en lugar de algo inútil como el número de manuales que se publican que son robados, roban un mapa con todo el diseño de la aldea, incluidos todos nuestros puntos de entrada secretos. Hablando de un call. Eso nunca sucedería. Sus ojos se dirigieron hacia el dúo insufriblemente impuro que eran sus compañeros de equipo. Omoi se veía contemplativo y un poco paranoico como siempre.
Mientras tanto, Karui estaba con la cara roja y enojada y miró a un segundo de empujar un kunai en el bazo de Omoi. En otras palabras, ella también se veía de la misma manera que siempre. Su deseo de matar a Omoi era lo normal. Naturalmente, la razón de las diversas expresiones de sus compañeros de equipo fue porque estaban peleando, otra vez. Sobre lo que, ella no sabía, habían cambiado de tema tantas veces en la última hora que ya no estaba prestando atención. Por lo que ella sabía, podrían haber estado discutiendo sobre si el samurái vino o no antes que el shinobi. Momentos como estos le hacían desear tener compañeros de equipo diferentes. Cuando entró por primera vez al bar, pudo reclamar un asiento sola. Su reputación como una perra fría y distante trabajó a su favor y lo hizo para que ninguno de los shinobi promedio de la rutina la molestara. Solo había unos pocos ninjas en toda la aldea que realmente se acercaban y hablaban con ella. Sus compañeros de equipo eran dos de esas personas. Yujito era otro. Kirabi-sensei probablemente también sería uno, pero dado que nunca había estado en un bar porque no bebía, era un punto discutible. Mi respeto por ti realmente ha aumentado. Samui apartó su mirada fría de sus discutidores compañeros de equipo para mirar a la única otra persona sentada en su mesa. El hombre a su izquierda era un hombre bastante alto, de piel oscura con una nariz ligeramente bulbosa y ojos vagos y medio cerrados. Para colmo de su aspecto general de chico perezoso, su postura estaba encorvada mientras su brazo izquierdo colgaba detrás de su silla. Su cabello era un desorden de mechones blancos con una gruesa capa de cabello que cubría su ojo izquierdo. Llevaba un uniforme de cuello alto sin mangas con pantalones holgados, vendajes en las muñecas y la chaqueta antibalas blanca estándar de Kumogakure. También tenía los kanji para agua y rayos tatuados en su brazo izquierdo y derecho respectivamente, lo que significa las dos afinidades elementales que poseía. Cuando Samui alzó una ceja hacia él, Darui hizo un gesto a la pareja de Chunin que aún discutía. Tratar con ellos día tras día debe ser agotador. Estoy impresionado de que pueda manejarlos tan bien como lo hace. Tenía a Kirabi-sensei como mi sensei, igual que estos dos. Samui se encogió de hombros, lo que hizo cosas muy agradables en su pecho como Darui pudo testificar. Tener que lidiar con sus discusiones constantes, así como con el rapeo de Kirabi-sensei a diario, me facilitó mantener la calma cuando se ponen así. Aunque eso no significaba que realmente disfrutara escucharlos pelear, o que necesariamente podría bloquearlos. Se había acostumbrado tanto a ellos discutiendo constantemente como una vieja pareja de casados que podía actuar como si los estuviera ignorando. Eso sigue siendo bastante impresionante, continuó Darui con una sonrisa tranquila. No creo que tenga la paciencia para lidiar con esto, hizo un gesto a Omoi y Karui, que todavía estaban discutiendo. Diariamente. La adulación no te llevará a ninguna parte, respondió Samui en el mismo tono frío que siempre hablaba. Me gustaría pedirte que no me golpees, Darui-san. No es genial. Ouch, Darui exageró demasiado y provocó una expresión de simulacro de dolor. Veo esos rumores sobre cuán frío eres no era una exageración. Echó la cabeza hacia atrás mientras echaba hacia atrás el sake en su platillo, permitiendo que el líquido caliente le quemara la garganta. Con un suspiro de satisfacción, volvió a dejar el plato y se sirvió otro vaso. Aunque escuché un rumor de que te has vuelto bastante acogedor con el chico Namikaze con el que Yujito está tan cautivado. Eso es porque Naruto-san es genial. Al menos puede mirarme sin mirar debajo de mi cara, respondió Samui. Además, Yujito-sama ya lo ha tomado y, por lo que entiendo, varias otras mujeres. Escuché a Bosu decir algo al respecto después de los exámenes de Chunin hace unos meses, tarareó Darui mientras recordaba a Yondaime Raikage murmurando algo acerca de suertudos bastardos rubios. Sonaba celoso. No lo sabría, dijo Samui con voz fría. No estoy tan cerca de Raikage-sama como tú. Verdad, verdad. Antes de que se pudiera decir algo más, el fuerte boom de múltiples explosiones y lo que sonó como algo chocando contra varios edificios llegaron a sus oídos. Esto fue seguido por la tierra retumbando y temblando debajo de ellos. ¿Qué diablos está pasando? Gritó Karui cuando la arrojaron de su silla y la tiraron al suelo, con una expresión de enojo en su rostro. Quizás algunas técnicas nuevas se salieron de control, sugirió Omoi, justo antes de comenzar a sugerir más teorías. O tal vez hay algún tipo de terremoto a gran escala que ha logrado llegar hasta aquí. O tal vez alguien está atacando la aldea. ¿Quién sería tan estúpido como para atacar el pueblo? Preguntó Karui mientras se levantaba con un grudido.
La idea de que alguien atacaría su pueblo tan descaradamente era absurda. Eran el pueblo más militarizado de todos los pueblos escondidos. Nadie sería tan tonto como para asaltar su aldea con cualquier cosa menos que un ejército, y habrían sido alertados mucho antes si ese fuera el caso. Samui los ignoró a ambos cuando ella y Darui corrieron hacia las puertas y salieron rápidamente del bar. Los dos Kumo Hounin saltaron al techo para evaluar la situación. Lo que vieron fue suficiente para sorprender incluso a Samui para que perdiera su actitud fría. El humo y el fuego llenaban el aire. Samui podía oler el aroma de la ceniza en el viento. En todas partes parecía decenas, si no cientos de incendios salpicaban generosamente el pueblo. Decenas de edificios fueron destruidos, sus restos, cadáveres de cemento en el suelo, yacían en el suelo como nada más que grandes montículos de escombros. Y varios cadáveres, tanto shinobi como civiles, yacían inmóviles en las calles. Más allá de todo eso, estaba el gran perro de 3 cabezas que se elevaba sobre muchos de los edificios de la aldea mientras se abría paso entre edificios y personas con igual impunidad. Rugió y gruñó ante cualquier cosa y todo, atacando cualquier cosa que viera con la determinación de una bestia. Era una escena de una pesadilla, algo que Samui nunca podría haber imaginado que sucediera. Kumogakure estaba bajo ataque. ¿Pero quién podría estar atacando? Asaltar a Kumo directamente era similar al suicidio sin un ejército, y no había forma de que un ejército pudiera haber atacado la aldea sin que Kumo hubiera sido alertado con mucha anticipación. Eso fue otra cosa. Podía ver claramente que esto no era un ataque del ejército. No había señores de shinobi enemigos, ni grandes cantidades de fuerzas hostiles que se transportaban a la ciudad como una plaga de langostas. De hecho, desde su punto de vista, era fácil ver que solo había 6 áreas de Kumo siendo atacadas en un momento dado. ¿Un asalto de infiltración entonces? Eso era lo único que podía pensar en este momento. Pero infiltrarse en el pueblo con solo 6 personas era el colmo de la estupidez. 6 personas contra la aldea más militarizada de todas las naciones elementales era como un hormiguero tratando de derribar a un dragón. Todo lo que el dragón tenía que hacer era lanzar fuego al hormiguero y desaparecería. Podría ser Akatsuki. Realmente no había otra explicación sobre quién podría estar atacándolos. De todos los grupos de los que Kumo se había convertido en enemigo, Akatsuki era el único grupo que no solo era lo suficientemente descarado para hacer algo como liderar un asalto directo a su aldea, sino también los que tenían el poder suficiente para causar daños graves antes de ser tomados. Abajo. ¿Eso significaba que estaban aquí para Kirabi-sensei? Samui sacudió la cabeza. Por supuesto, por eso estarían aquí. Akatsuki perseguía a los Biju, y de los 2 ninjas de su aldea, Kirabi era el único que poseía un Biju que todavía estaba dentro de Kaminari no Kuni. Pero estaban atacando el pueblo. ¿Eso significaba que no sabían que Kirabi-sensei no estaba realmente en la aldea? Supuso que era algo bueno en algunos aspectos, excepto por el hecho de que su falta de conocimiento significaba que habían decidido liderar un asalto a la aldea. Siempre había algo bueno y malo en cualquier situación. El hecho de que no supieran dónde estaba Kirabi-sensei significaba que no podían capturarlo y tomar el Hachiri. Que no supieran dónde estaba él también significaba que habían decidido atacar a Kumo directamente, lo que provocó mucha muerte y destrucción. Samui solo tendría que tomar las cosas como estaban y hacer todo lo posible para defender su pueblo. ¿Es un perro gigante de 3 cabezas? Preguntó Darui, mirando al gran monstruo con el ceño fruncido. Samui asintió con la cabeza. Sí. Ah, está bien. Solo quería asegurarme de que no estaba viendo cosas. ¿Qué diablos está pasando aquí? Karui acababa de subir al techo donde Samui y Darui estaban de pie para ver la vista de su aldea siendo atacada por el perro más grande que había visto, sin importar el hecho de que tenía 3 cabezas. A su lado, Omoi también aterrizó en el techo y se quedó en silencio atónito ante el evento que estaba presenciando. ¿Quién nos está atacando? Podría ser. Omoi jadeó. Debe ser. Samui miró al Chunin bajo su mando. No le sorprendió que hubiera descubierto quién atacaba tan pronto, con su propensión a pensar demasiado. Extraterrestres. Formas de vida extraterrestres están atacando nuestra aldea para que puedan capturar a nuestra gente y sondearnos. Incluso los ojos de Samui se crisparon ante sus palabras. La reacción de Karui fue mucho más violenta. Idiota.
Ella le dio un poderoso golpe en la cara, no lo suficiente como para enviarlo a volar como lo haría normalmente, pero sí lo suficiente como para dejar una gran huella roja que se veía exactamente como su puño en su mejilla izquierda. No existen los extraterrestres. Deja de pensar en todo. Es obvio que las personas que atacan son Akatsuki, agregó Darui, Samui asintiendo con la cabeza, habiendo llegado a la misma conclusión. El hombre que recibió el título de la segunda mano derecha de Raikage se volvió para mirar a la mujer rubia cuya actitud fría finalmente había vuelto a su lugar. Voy a informarle a Raikage-sama sobre esto. Estoy seguro de que él ya lo sabe, pero... Ve a hacer lo que necesites, le dijo Samui. Omoi, Karui y yo veremos qué podemos hacer para ayudar a defender a Kumo. Darui asintió y, girando una moneda de 10 centavos, comenzó a saltar por los tejados de Kumo hacia la mansión del Raikage. No sé si podemos hacer algo con ese perro, dijo Omoi pensativamente. No somos realmente una unidad hecha para la destrucción masiva, y se necesitará algo grande para deshacerse de eso. Donde hay una convocatoria hay un invocador, le informó Samui fríamente. Si podemos encontrar al invocador, podremos obligarlo a revertir la invocación. Por lo menos podemos mantenerlos ocupados para que no puedan convocar nada más. Correcto, Karui golpeó el puño de su mano izquierda contra la palma abierta de su derecha. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar a este invocador y matarlo antes de que puedan convocar a cualquier otra cosa. No te preocupes. Cuando llego a ese bastardo su trasero es hierba. Samui suspiró, pero no dijo nada para disputar las palabras de sus subordinados. Vámonos. Shocks. Cuando la primera serie de explosiones sacudió a Kumogakure, el Yondaime Raikage estaba en medio de su trabajo. Como trabaja todo el tiempo, esto realmente no significa mucho. El ataque podría haber ocurrido hace varias horas o varias horas más tarde y él todavía habría estado en medio de su trabajo. Eso no cambió el hecho de que había estado haciendo ejercicio mientras comenzaba el ataque, interrumpiendo su entrenamiento. Odiaba cuando la gente interrumpía su entrenamiento. Maui. Gritó, su voz a la vez áspera y enojada. Al oírlo, la puerta de su oficina se abrió, permitiendo que una joven atractiva con piel oscura, ojos verdes y cabello gris claro se recogiera en un moño con solo 2 flequillos enmarcando cada lado de su cara, para entrar en la habitación. Raikage-sama, comenzó Magui, ya sabiendo lo que quería escuchar. Acabo de recibir varios informes que afirman que 6 personas con capas negras con nubes rojas se han infiltrado en la aldea. Incluso mientras decía esto, otra serie de explosiones sacudió el pueblo. Akatsuki. Un gruñido. Debería haber sabido que ellos serían los que están detrás de esto. No había nadie más que fuera lo suficientemente estúpido como para atacar a su pueblo. Si esos idiotas pensaran que podrían salirse con la suya perjudicando a su pueblo y a su gente a tal manera, tendrían otra cosa por venir. Alerta a todos nuestros shinobi de reserva que aún no están en la escena. Ha ordenado. Diles que primero deben ayudar a evacuar a los civiles, y luego prepararse para ayudar a aniquilar a los Akatsuki. ¡Ay, Raikage-sama! Magui le hizo una reverencia antes de apresurarse hacia la puerta. Vio esto y estaba a punto de salir cuando Darui entró en la habitación. Supongo que ya sabes lo que está pasando, comentó Darui, su postura perezosa ahora desapareció. ¿Dónde me quieres? Encuentra a Zei y ve a la maldita monstruosidad de 3 cabezas y bájala. Ha ordenado. Cuando hagas eso, encuéntrame. Voy a ir tras el líder de estos idiotas. Bosu, Darui levantó una mano para evitar que el Raikage hiciera lo que sabía que el hombre haría tarde. ¿Por qué no? Aplastar. Usa la puerta en su lugar, suspiró Darui mientras miraba los restos de la ventana que el Yondaime Raikage acababa de atravesar en su prisa por enfrentar al enemigo. Se rascó la parte posterior de la cabeza por un momento, sintiéndose un poco avergonzado por lo que acababa de hacer su Raikage. Al menos, probablemente todos estén demasiado ocupados entrando en pánico para notar cualquier daño que Bosu pueda causar. Con un último encogimiento de hombros, comenzó a salir de la torre. Tenía cosas más importantes que preocuparse por la cantidad masiva de daño a la propiedad que su Raikage podría causar antes de que el hombre llegara a su enemigo, como encontrar a su compañero C por 1. Me disculparé con las personas cuyos puestos Bosu destruye más tarde.